Bé, doncs moltíssimes gràcies a tots per vindre. Bona tarda a tots. Jo em dic Carles i soc el marit de la Manuela. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar en castellano porque como lo vamos a grabar también y luego pues para que un poco lo pueda entender todo el mundo, pues vamos a dirigiros a vosotros en castellano, ¿vale? El libro que os vamos... Lo primero que sí que os quería decir es que lo que vamos a explicar es una teoría un poco compleja, ¿vale? Entonces es importante que os relajéis todos, que estéis en plan así relajado, que no tengáis tensiones en el cuerpo, que esté todo... Y sobre todo que es muy importante cuando escuchamos algo, y eso vale para todo, tener, digamos, una actitud de escucha activa, ¿no? De prestar, digamos, una atención para ver lo que... Porque todos tenemos como unos prejuicios a veces, ¿no? Y vosotros, los que estáis aquí, pues los sabéis eso, que en la sociedad están esos prejuicios, ¿no? Pero a veces también los tenemos nosotros mismos y eso nos impide a veces pues captar los mensajes, ¿no? Todos conocéis a Manuela, pero la voy a presentar un poco. Es una persona pues, que tiene una capacidad artística multidisciplinar pues, muy amplia. Es una persona que ha sido cantante de ópera y sigue siendo cantante, sigue cantando todos los días, ensaya en casa y sigue a veces cantando en público. Manuela ha hecho también, para los que no lo sepáis, ha sido también artista fallera. Durante 5 años ha plantado fallas de grandes dimensiones en Valencia y en otros pueblos alrededor. Luego tiene también una carrera pues, como artista plástica, como escultora, como pintora. Y lo último pues, que ha hecho, aunque ya hace años pues, que estudia filosofía e historia, pero en el año, concretamente en el 2010, don José Bono, que era presidente del Congreso de Diputados, le propuso que hiciera un busto de don Manuel Azaña. Sabéis que ya también se había presentado por un partido político republicano y había sido también concejal en un municipio de la provincia de Castellón. Y entonces este señor le propuso que hiciera un busto de don Manuel Azaña. A partir de ahí, para hacer el busto, pues, y para hacer digamos, un retrato lo más fiel posible que reflejara la personalidad de este señor, que había sido presidente de la Segunda República, ella se puso a estudiar con profundidad la figura de Manuel Azaña, ¿no? Y al estudiar la figura, la biografía de él, pues se puso también a estudiar en profundidad todo lo que fue digamos, el proceso de la guerra civil y de la represión franquista que hubo luego, ¿no? Eso también la llevó, porque es una persona súper estudiosa. Yo la conocí cuando tenía 32 años y estaba aún estudiando y aún me hizo a mí estudiar 3 años más, porque dice, bueno, tú no sabes música, mi marido no puede ser que no sepa música, y me tuvo 3 años estudiando, lo cual se lo agradezco muchísimo, porque al haber estudiado música pues fue una cosa por ahí que me abrió mucho la mente, porque yo de pequeño no había estudiado música y me enseñó ya solfeo y canto lírico. Entonces, el libro, digamos, es todo un proceso de reflexión histórica de muchos años, de estudio y de una cosa, digamos, haberle llevado a la otra, ¿no? Lo que finalmente plantea Voluntad de Poder es una teoría nueva sobre los patrones que rigen la evolución de las civilizaciones, de las sociedades y sobre todo de las revoluciones sociales, que es lo que más Manuela estudia. Si cuando leáis el libro, o si algunos seguro que ya lo habéis leído, trata lo que pasó en diferentes revoluciones sociales, como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución de Mao, la Revolución de Camboya y luego también la Revolución Social que se produjo en España durante la Guerra Civil. Eso es algo que mucha gente no lo sabe, pero la Guerra Civil en realidad fue un proceso revolucionario en el que el pueblo
digamos, estaba por la labor, el pueblo, sobre todo en las zonas en las que la República, digamos, triunfó cuando fue el alzamiento, el pueblo, digamos, estaba por la labor de coger el poder, ¿no? Y de montar un sistema económico distinto, un sistema económico basado en la economía anarquista. Y eso se hizo en muchas zonas, algo que luego la historia lo ha escondido, la historia oficial, pero realmente hubo muchas zonas de España, de la zona republicana, en las que hubo una economía anarquista, cooperativista, y hubo una economía en la que los medios de producción eran propiedad del pueblo, ¿vale? Porque realmente el auténtico comunismo es ese, que los medios de producción son propiedad del pueblo. Luego se ha trasladado el comunismo a que los medios de producción son propiedad del Estado, pero eso realmente no es el verdadero comunismo, ¿no? Lo que plantea ella es un patrón que ella ha visto o ha estudiado o ha reflexionado, que se repite, digamos, en muchos procesos revolucionarios y en muchas sociedades y en muchas civilizaciones. Entonces es un patrón que en cierto modo se contrapone a lo que es el materialismo histórico marxista. Sabéis que el materialismo histórico es la teoría que plantea Marx sobre cuáles son los motores que mueven la historia. Según Marx, los motores que mueven la historia son, en primer lugar, la relación del hombre con la materia, porque el hombre trabaja sobre la materia, y eso es un factor que crea diferentes situaciones históricas y sociales para Carlos Marx. Y luego también lo que dice Carlos Marx es que los patrones el segundo patrón fundamental que mueve la historia es la lucha de clases. La lucha de clases. Manuela, en contraposición con la teoría de Carlos Marx, plantea una teoría nueva, que de hecho ha estado reconocida ya en varias universidades. Hay varios doctorandos que están haciendo tesis de su teoría. Y ella plantea una teoría sobre cuál es el motor o el poder que mueve la historia. Plantea una teoría diferente a la marxista, ¿no? Plantea una teoría en la que, eso ahora ella lo explicará ya mejor, en la que hay pues una voluntad de poder que es la que está moviendo constantemente los hilos del presente, del futuro, del pasado, etc. Entonces voy a pasar ya la palabra a ella y sí que le agradeceré pues, que nos explique un poco, desde su punto de vista, cuál es el concepto de voluntad de poder que ella tiene, o qué es la voluntad de poder, porque eso es un concepto filosófico un poco complejo, pues que ahora ella nos lo explicará mejor. Manuela, adelante. Bueno, yo soy catalana, todos lo sabéis. Me es extraño estar en Barcelona siendo catalana y hablando en castellano, pero es que tenemos muchos compañeros en Argentina, en México, en Perú, en Bolivia, en Brasil, que muchas veces me dicen, por favor, habla en castellano porque nos hemos perdido la entrevista, no nos hemos enterado de nada. Entonces yo lo siento por si alguien se enfada y no hable en catalán. Si algú vol que parli en català, parlaré en català. Vull dir, per mi no hi ha cap problema. Pero yo creo que lo bonito, gracias a la tecnología, es llegar al máximo de gente, ¿no? Y hay mucha gente que me agradece mucho lo que yo cuento, mi vida, mis cosas. Bueno, todo lo que hablo en el libro está muy relacionado con la mayoría de las cosas que nos pasan a todos nosotros, muchos del colectivo LGTB. Lo que pasa que las cosas hay que profundizarlas y
yo a través de la historia y a través del estudio de la filosofía he entendido el presente y he entendido lo que puede pasar en un futuro, porque la libertad es algo que se ha conseguido a través de nuestras luchas. No ha sido algo regalado. No. La libertad ahora, hoy en día, nos da la sensación de que es natural que la tengamos. Pues no hace tantos años no había esta libertad. Entonces, el estudio de la historia es para entender lo que puede volver a pasar. Porque estamos más cerca de lo que nos creemos, de que la historia se vuelva a repetir. Bueno, todos sois muy jóvenes y claro, lógicamente, si os hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, os va a parecer como a truenos y relámpagos, madre mía, ¿qué está contando esta? Pero es que todo esto nos explica lo que está pasando hoy. Detrás de todo lo que hay, de todo lo que existe, hay un poder. Yo tardé años en descubrir cómo se llamaba la fuerza que tenía el poder. Y lo encontré en un manual de filosofía con un gran filósofo que es Nietzsche. Nietzsche me dijo lo que era el poder. El poder tiene la perversión de decir de una manera arbitraria lo que es la realidad. La realidad que vivimos es la realidad dictada por lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la realidad no existe, porque la realidad es la invención del poder que hay de turno. Pero si analizamos y profundizamos más, resulta que el poder o la voluntad de poder o la capacidad que tiene el poder de inventarse la realidad es siempre el mismo. Es decir, el poder se disfraza de muchas maneras distintas. Se puede disfrazar de dictadura militar, como la que vivimos aquí durante 40 años, con el señor Francisco Franco. Se puede disfrazar de un progresismo en la transición que apareció de golpe. Puede disfrazarse de socialismo, incluso se puede disfrazar de Podemos. Pero en realidad es siempre el mismo poder. Entonces, a ver, los filósofos tienen la obligación de plantearse cosas muy básicas. A veces verdades de perogrullo. Pero es que lo más simple es lo más complejo. Las sociedades se basan en una voluntad de poder, que es siempre la misma y siempre ha operado a lo largo de la historia y ha sido siempre la misma. Es decir, desde la antigua Sumeria, que nos remontamos antes de la época mesopotámica, o sea, digamos los orígenes de lo que se dice que existe como civilización, ese poder es exactamente el mismo que hay ahora. Es decir, el poder se hereda. Y el poder, el verdadero poder, es siempre el mismo. Lo que pasa es que tiene voceros políticos, voceros médicos, voceros científicos. En todo hay manipulación. Porque a mí me parece aberrante
las guerras. Pero es que yo tengo un capítulo en el libro que digo, aprender a desaprender. Estamos acostumbrados a aceptar las guerras como algo normal. Estamos acostumbrados a saber que hay países que viven auténticas miserias. Estamos acostumbrados a saber que hay niños que se mueren de hambre. Pero esto es lógico. ¿Es lógico que esto lo aceptemos? ¿Qué nos pasa? ¿Que somos todos gilipollas, idiotas, imbéciles? Yo pienso que algo nos falla, ¿no? ¿Qué falla? Os lo voy a contar. Nosotros somos unos pobrecitos que estamos dominados por la voluntad de poder. Y la voluntad de poder se encarga de distraernos. Y que todo esto lo sepamos, pero que no le encontremos ninguna solución. Porque en cierta manera nos dicen que es una utopía el que haya un mundo justo. No, no es ninguna utopía. Lo que pasa es que la voluntad de poder, lo que es el poder, le interesa que exista la injusticia social. En realidad, yo voy a ir más allá. El señor Rousseau, un ilustrado, un filósofo muy trascendental en la historia de la filosofía mundial, decía que el hombre era bueno por naturaleza. Yo tengo mis dudas. Creo que el hombre es malo. Yo soy sinceramente bastante fatalista. Pese a este look de caramelo que llevo, soy una persona que pienso que el pesimismo, como dicen vulgarmente, es una persona que analiza la realidad de una manera veraz. El mundo es un sinfín de crueldades y un sinfín de absurdos. En este aspecto yo estoy muy al lado de los existencialistas, cuando decían, por ejemplo, como Heidegger, Dasein, estamos arrojados al mundo, y ahí que te las compongas. Yo, desde una perspectiva quizás para muchos fatalista, creo que el vivir a veces es una gran putada. Hay gente que verdaderamente ha vivido infiernos impresionantes en esta vida. Si analizamos un poco, pensad, no sé, en lo que pasaron los judíos en los campos de Auschwitz, todo esto lo sabréis, en Mauthausen, o lo que pasaron los republicanos, anarquistas y comunistas y socialistas y gente que tendía a las izquierdas en este país, lo que hicieron con ellos durante 40 años de dictadura militar. Poco se ha dicho de Francisco Franco. Francisco Franco fue un auténtico asesino. Fue un tremendo asesino. Y vivimos todos castrados, porque no se nos dejó crecer. Pero es que el problema es que a nivel internacional apoyaron a Franco, porque todo el mundo occidental le interesaba que aquí hubiera un freno para que no entrara el marxismo. Entonces, un dictador era lo ideal. Pero pensad la grandísima trastada, o mejor dicho, putada, que nos hicieron a nosotros. Yo soy una hija del franquismo, porque yo he vivido el franquismo. Quizás los últimos culebreos, pero yo he vivido el franquismo. Y el franquismo de los años 60 era tremendo, todavía. Y el que se llegó a vivir hasta que se murió el señor fue tremendo. Pero luego también fue tremendo el gran engaño que hubo. Porque los pactos de la Moncloa, vosotros habréis oído hablar de los pactos de la Moncloa, yo lo viví en primera persona.
era una estafa también. Bueno, y luego, pues, vamos a ver, todos sabéis que el rey, el emérito, no el que hay ahora, el emérito, pues fue un cargo que puso el señor Francisco Franco y dijo, este es el que va a mandar ahora. Y aquí se quedó. Y luego vieron unos socialistas que le dijeron al señor rey, haga majestad lo que quiera, diviértase. Y ya estamos nosotros para pensar y hacer. Y eso es la gran estafa que hemos seguido viviendo. 40 años de dictadura, 40 años de transición, y ahora, pues, ¿qué los ha? Pregunta, muchacho. Bien, nos ha explicado un poco lo que es la voluntad de poder, pero yo te preguntaría, Manuela, que aparte de tu postura, digamos, pesimista, yo creo que aquí hay mucha gente pues joven y creo que hay que darles también una actitud ante este problema que tú estás planteando de la voluntad de poder que lo rige todo, etcétera. Pero ¿qué actitud puede tener el individuo, digamos, para vivir, para sobrevivir y para, en cierto modo, combatir todo esto? Aunque sobre todo ella siempre nos lo ha explicado a todos, algo muy importante, ¿no? Que es la formación cultural, la pasión por la cultura, la pasión por el arte. Manuela es una persona que ha sobrevivido a una época muy dura. Cuando digo muy dura, digo una época pues de palizas, de encarcelamientos. Manuela es una persona que pues muchas de sus amigas han muerto, murieron ya hace muchos años, víctimas de palizas de la policía, víctimas de la droga, víctimas del SIDA. Y ella es una superviviente a todo eso, ¿no? Y como aunque ella pues haya planteado esta postura un poco fatalista o pesimista, en realidad ella ha sobrevivido a una vida muy dura y muy difícil, sobre todo por su gran pasión por el estudio, por la cultura y por el arte, ¿no? Ella siempre nos dice que la cultura y, digamos, la formación es lo que le da al hombre, a la mujer y a todos unas herramientas para digamos, afrontar las situaciones difíciles, ¿no? Entonces te preguntaría, aparte de esto que te digo, ¿qué es lo que tú dirías, digamos, de positivo que se puede hacer contra este poder del que tú hablas con el libro, o de qué modo cada uno de nosotros puede, digamos, confrontarlo? Bueno, a ver, yo creo que, ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir, yo creo que el ser humano tiene que ser fiel a sí mismo. Si tú te aprendes a querer, incluso a un nivel narcisista, puedes llegar a querer a los demás y comprender a los demás. Entonces, yo por eso parto de ideas, como decía Max Stirner, que era el creador del nihilismo, es decir, un poco de llevar el anarquismo a la enésima potencia, es decir, un poco el que ya, pues, el lobo solitario que dispara, que mata, que se enfrenta solo a un mundo de injusticias, en el que no cree en las jerarquías, en que no cree en un partido político. Bueno, pues este señor tiene esta parte, pero también habla de que lo más importante es quererse a uno mismo. Entonces, quererse uno mismo, alimentar el subjetivismo, a mí me parece lo más positivo que hay en este mundo. O sea, todo eso, la humanidad, todas estas cosas son falacias, no existen. Cuando se habla de estos conceptos, la libertad, la fraternidad, son palabras que no sirven para nada. La realidad es tus ambiciones, que por muy absurdas o muy, pues, increíbles que parezcan, es que solamente se vive una vez, no hay más, ¿eh? No hay más vidas.
esta y punto. Entonces hay que hacer lo que verdaderamente tú sientas, pero y llevarlo al extremo. Entonces, la positividad que veo en la vida es que seamos totalmente nosotros y que no nos importe ningún canon que determine que hemos de hablar así o asá, o hemos de ser así o asá, o llevar esto o lo otro, o estudiar esto o no estudiarlo, sino que estar un poco por encima de las directrices que la realidad o la voluntad de poder te dicta. Yo pienso que es lo único positivo que en lo que yo he creído y lo que me ha ayudado a sobrevivir y lo que me seguirá ayudando a sobrevivir, porque sé que vendrán tiempos duros, aún más duros, y habremos de aprender sobre la marcha. Yo, como ya he vivido el tormento y el éxtasis, pues entonces no me vendrá de sorpresa. Pero pensad, mira, si leéis un poco de historia, os ayudará a entender muchas cosas que están pasando y podrán pasar. Yo, por ejemplo, vamos a ver, todos vosotros habéis vivido la pandemia. Esto lo habéis vivido, ¿no? Bueno, yo no me voy a poner en el tema negacionista de la pandemia ni nada por el estilo. La pandemia estaba ahí. Pero nos dijeron, todos a casa. Nadie salió. Entonces, yo ahí me di cuenta del poder que tiene el poder. Porque si el poder le da la gana, como ha pasado, de paralizar un mundo, como ha pasado y lo hemos vivido, ¿qué cosas no puede hacer? Con el tema de la pandemia aprendimos un lenguaje de guerra, estado de sitio, o sea, muchos conceptos de guerra. Entonces, claro, todo esto era como una preparación ¿a qué? Algo que puede pasar. Y yo me doy cuenta que todo es tan arbitrario que el poder puede hacer con nosotros lo que le dé absolutamente la gana, lo más inverosímil. Entonces yo, la verdad, positivismo, hombre, teniendo en cuenta que, a ver, yo no creo que el ser humano sea un animal. Yo parto de que el ser humano es un ente metafísico. Entonces, al no ser un animal, por eso somos tan extraños. Por eso somos seres complejos. Yo no voy a decir que seamos ni peores ni mejores que los animales. A lo mejor somos peores, seguramente, pero no somos animales. Eso nos abre muchos interrogantes y muchas preguntas. Porque al no ser animales, ¿qué somos? Dinos lo que somos. Entes metafísicos. Ya lo he dicho. Sí, esto es también lo que acaba de decir Manuela es también una diferencia de ella, de su filosofía, con la filosofía de Carlos Marx, porque Carlos Marx, digamos, no veía un factor o una dimensión trascendental en el hombre, ¿no? Cuando ella nos dice que el hombre es un ente metafísico, pues está hablando de que tiene una dimensión trascendente que cada uno la puede ver a su manera, ¿no? Te quería preguntar también que según digamos, porque uno de los grandes, aunque eso ya no lo toca en el libro, pero uno de los grandes ejemplos de evolución histórica es la historia de Roma, ¿no? Y en la historia de Roma y también en la historia de la Grecia clásica se sigue, digamos, un patrón que es el de democracia,
luego demagogia, y la demagogia es la perversión ya de la democracia, y la demagogia conduce al gobierno autoritario, ¿vale? Es decir, la democracia es lo mejor, todo el mundo en teoría, porque luego hay democracias y democracias, y también la democracia es un concepto que está bastante pervertido, pero en principio pues es el mundo ideal. Luego viene la demagogia, que es la perversión de la democracia, y finalmente esa demagogia conduce a que la gente pierda la ilusión de la democracia y apoye al propio pueblo muchas veces. Ya digo, estoy hablando de la historia de Grecia, de la historia de Roma, y eso también se ha repetido pues, en la Edad Moderna. Hace que el pueblo, esa demagogia en la que va a parar la democracia, hace que el pueblo pues, muchas veces apoye el gobierno autoritario, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿tú en qué momento piensas que nos encontramos ahora en relación con este patrón? A ver, este momento, bueno, a banda de que me parece un momento muy aburrido, creo que eso se ha repetido en muchas ocasiones. Es que yo no he vivido año en el que no pasara algo, o sea, siempre pasa algo. Porque claro, siempre hay intereses. Mira, yo cuando hablan libertad, fraternidad, liberté, fraternité y liberté. Bueno, okay. Entonces, sí, muy bien. Libertad, fraternidad, democracia, pero con dinero. Porque si no tienes un duro, ya, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la legalité? ¿Dónde está la fraternité? ¿Dónde está...? Nada, no hay nada. Con dinero sí. Bueno, entonces, a ver, yo de entrada ya veo que, a ver, el dinero es el motor de este mundo. Claro, pero para tener dinero hay que ser listillo. Y a veces hay que ser un poco fill de puta, ¿no? Porque si no eres un poco mezquino, porque las cosas es que son las que son. Entonces, un mundo con dinero no me parece ni legal, ni ético, y filosóficamente es un absurdo. Mira, yo hay una cifra que tengo en la cabeza que la tengo que decir. La Segunda Guerra Mundial, ¿sabéis lo que es la Segunda Guerra Mundial, no? Sí. Bueno. La Segunda Guerra Mundial generó una cifra: 60 millones de muertos. 60 millones de entes metafísicos, no animales. 60 millones de universos que descubrir. Pero claro, eso lo puede decir alguien que entiende y valore de verdad al ser humano. Pero claro, cuando todo se masifica, cuando todo es una masa, no existe el individuo. Por eso hay que luchar para ser individuo. Porque al ser individuo, recuperas un universo. Cuando te masificas, pierdes todo. Y es lo que quiere y le interesa al poder, masificar. Se masifica y todo en masa. 60 millones de muertos, como aquel que dice, 60 millones de pipas. No, 60 millones de universos a conocer. Por ejemplo, el desembarco de Normandía, que los aliados en la Segunda Guerra Mundial lo ven como, bueno, como un gran hándicap que consiguieron. Perdón, aquello fue un holocausto. O sea, la Segunda Guerra Mundial es un tema, pues, ¿quién no ha oído hablar de Hitler? ¿No? ¿Quién no ha oído hablar, pues, de Roosevelt, de Stalin, de Churchill, que en esos momentos estaban gobernando, pues, todo el entramado de la Segunda Guerra Mundial? Todos eran igual de malos. Es que incluso yo pienso que la figura de Hitler fue una creación. Yo a veces he llegado a la conclusión
de que en realidad Hitler era un producto creado ¿por quién? Por nuestros amigos de la CIA, que son muy expertos en crear personajes. Claro, a ver, es que es muy interesante esto porque nos ayuda a entenderlo todo. ¿Por qué se llega a la fatalidad de una Segunda Guerra Mundial? Muy sencillo. Vosotros habéis oído hablar del crack del 29. ¿Qué ocurre? El gran disloque económico que tiene Estados Unidos. Bueno, Norteamérica se hunde. Y pese que la historia oficial te cuenta que hubo un tal Keynes y que sí hubo pues unas reformas económicas, que hubieron unos entramados para ayudar al pueblo, mentira. Estados Unidos no salía de la crisis. No salía de esa crisis. Tenía que inventarse una guerra, porque el capitalismo solo sale de las crisis a través de la guerra, del negocio del arma, del matar, del destruir para volver a construir. Entonces los americanos fueron los grandes protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué no inventarse un señor muy malo, que odiaba mucho a los judíos y que era un hombre loco y que no sé qué? Pero todo esto, si rascáis un poco, es demasiado obvio. Un hombre trastornado, este hombre manipula a toda una nación y todos como abducidos, como hipnotizados, se lanzan a la muerte. Esto es una película hollywoodiense, yo no me la creo. Yo estoy convencida de que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra creada por Estados Unidos y crearon un enemigo ficticio, que fue Alemania, y crearon este personaje, y todo fue un despropósito para destruir Europa, y luego aparecían los americanos a darnos créditos, a empeñarnos, y tenían que reconstruir toda Europa, porque Europa quedó arrasada. Yo he estado en Francia y yo quería ver Orleans medieval, y quería encontrarme aquellas calles por donde había pasado Juana de Arco. No existe. Tú vas a Francia y no existe Francia. La destruyeron totalmente. Han quedado la catedral de Reims, la catedral de Orleans, París más o menos se conserva, pero es que Francia la destruyeron totalmente. O sea, tú te vas a sitios importantes que históricamente quieres vivir y no los encuentras, no existen, y vas a Alemania igual. Es que Alemania quedó arrasada, pero luego aparecieron los chicos buenos de la película, los que daban los créditos, los que empeñaban la Europa esta arruinada, y venían ellos, después de haberse ganado la vida vendiendo armas a los alemanes, a los aliados y a todo Dios. O sea, hicieron negocio de todas las maneras posibles. Ayudaron a los rusos, ayudaron a Hitler, ayudaron a los italianos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es el gran negocio, ¿no? El negocio de la muerte, el negocio de la sangre, el negocio de destruir entes metafísicos, universos. Tenemos que sentirnos universos. Entonces llegas de verdad a un sentirte digno, fuerte, inexpugnable. Pero ¿qué pasa? Como decía Foucault, que el sistema lo que quiere es sujetar al sujeto, sujetar la subjetividad, sujetar al yo. ¿Y entonces qué ocurre? Existen las cárceles, existen las residencias, existen los centros para gente no normal,
Entonces existen los, pues, 300.000 sitios para sujetar el yo. Y lo que hay que hacer precisamente es soltar el yo, soltarlo, que es lo que el sistema no quiere. El sistema quiere sujetarnos, abducirnos. Y lo que hemos de hacer es crecernos, alimentar el yo. Aunque parezca un acto de narcisismo, pero solamente queriéndote totalmente puedes tener empatía con los demás. Una sociedad se mide su grado de civismo por su grado de caridad. Una sociedad que es caritativa, una sociedad que ayuda al débil, es una sociedad civilizada. Una sociedad que no apoya al débil, es más, que lo censura, lo critica y lo hunde, que dice que es un gasto público. Eso es una sociedad enferma y mala. Y estamos viviendo sociedades así, ¿no? Muchas, en las que el ser humano somos purititos objetos. Y cuando el sistema neoliberal dice, tú, uy, si tú tienes 40 y pico de años, ya eres un cadáver, ya no existes, y tú te lo crees y llegas a casa, mal, te duele todo, te duele el cuerpo, te duele el alma, te pesan los años, los kilos, te cae el pelo, te cae todo, las tetas, el coño, todo te cae, la polla, lo que queráis, y te llegas a sentir una verdadera mierda. El sistema quiere eso. El sistema quiere que tengamos miedo a todo, que estemos acojonados en casa allí, enganchados en el sofá viendo a Ana Rosa Quintana, a ver qué suelta por su podridita boca. ¿Qué hemos de hacer? Mira, yo hace ya tiempo tiré el móvil, pero es que ahora me parece que voy a tirar también el ordenador. Estoy hartita de Instagram, hartita del Facebook y su puta madre. Porque estoy harta de las tonterías que se ponen. Y estoy hasta las narices ya. Es que estoy harta. Eso no es quererse a sí mismo, ni ser narcisista, ni hostias. Eso es ser gilipuertas. Y yo tengo unas ganas, es que te lo juro, que tengo unas ganas de coger el ordenador y ¡pum! Tirarlo ahí contra la pared como ¡plas! Voy a sentir una libertad. Es que de verdad, estoy hartita. Manuel, si os parece bien, si te parece bien, vamos a pasar por si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, o bueno, si alguien, no sé si habéis leído el libro, alguno habéis tenido ocasión de leerlo. Sin vergüenza, sin vergüenza. ¿Tenéis alguna duda de lo que hayáis leído, o alguna duda de lo que ella ha dicho? Libremente, relajaros. Y eso, sin vergüenza, pues podéis preguntarle lo que queráis ahora que está aquí. Hay una señorita ahí muy amable que os cederá el micro y podéis decir un poco lo que queráis. Estoy muy contenta, habéis venido mucha gente y aparte me gusta porque mostráis una pluralidad cultural que eso es lo que es la realidad, ¿no? Eso. Este chico tiene una sonrisa súper hermosa y creo que quiere decir alguna cosa. Usted. Yo, sí. pues, estoy a mitad de leer el libro, me encanta, lo recomiendo a todo el mundo, sin presión ninguna. Bueno, creo que haces unos análisis súper inteligentes y yo adoro leerlo, realmente creo que es muy inteligente. Y bueno, como referente, ¿no?, dentro del mundo trans también creo que eres muy importante, ¿no?, para toda la comunidad, así que bueno.
Pues mira, Gracias. he tenido una decepción porque yo quería participar de las listas de Sumemos y no me han querido. No. Pásale por favor el micro a Freya, que hacía mucho tiempo que quería conocer a Manuela y hoy ha venido con mucha ilusión. Cuéntanos un poco lo que ha significado Manuela para ti y si le quieres pues hacer alguna pregunta también. Disculpa que te haya puesto en este aprieto, pero bueno, eres una actriz y seguro que sabes salir del aprieto. No, bueno, para mí, bueno, Manuela ha sido el primer referente que encontré sin sacar mérito a nadie, ¿no? Pero que se distanciaba de... que yo lo entiendo, ¿no? En un mundo injusto, al final, pues te defiendes como puedes, pero la figura de Manuela, no sé por qué, su discurso me pareció muy empoderador y muy interesante porque a lo mejor iba más allá. Bueno, yo no sé, tengo una anécdota, por ejemplo, mi pareja es este chico de aquí. Él no conocía a Manuela y bueno, estábamos empezando a salir y un día estábamos en el sofá y le dije, ¿cómo que no conoces a Manuela? Y le puse la entrevista de Ratones Colorados, que esa entrevista es maravillosa. Además, Quintero pues supo sacar todo el jugo de Manuela y cómo me cogía la mano tan fuerte cada vez que Manuela decía algo, nos sentíamos identificados y ese momento lo tengo yo en el corazón. Y bueno, para mí Manuela está en la Trinidad de la religión a la que sigo, no sé cuál es, pero está en la Trinidad esa. Y para mí es un orgullo que esté aquí, que saque el libro y que siga inspirándonos, porque es pura inspiración y no tengo nada más palabras que alabarla. Gracias, Felipe. El día de Quintero fue un día mágico, ¿eh? Sinceramente se creó una atmósfera en el plató que todo el mundo decía, qué subidón, pero es que Quintero era genial. Es que Quintero era un ser tan noble, tan culto, tan sensible, que sabía entender, ¿no? Alguien que necesita también expresar lo que siente su alma, ¿no? Y él era profundamente espiritual y la verdad que esa entrevista fue para mí mágica. Y para nosotros también. Ahora se han publicado 2 entrevistas más de Manuela en 2 canales de YouTube. Uno es en el canal de La Birra, con Ricardo Moya, que se publicó en mayo, la podéis ver en ese canal. Y luego se ha publicado otra también en el canal del catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Y el canal se llama La Filosofía en Canal. Son las 2 últimas que se han publicado, que también están muy interesantes porque son 2 personas pues, que la dejan hablar y que le hacen preguntas pues, con mucha calma y puede digamos, expresar pues, lo que piensa, lo que ha vivido, lo que siente, etc., ¿no? Pues adelante. Hola, hola buenas, me llamo Petra Perla. Manuela, le quería preguntar, bueno, te quería decir que para mí ha sido siempre un gran referente y me he inspirado mucho en ti, sobre todo, no tanto o sea, la estética también, pero sobre todo el cómo me he tenido que revolucionar viniendo de Badajoz, cómo se iba convirtiendo la gente tan facha y más fachas y más fachas. Ahora vivo aquí, que después te pones a analizar y es lo mismo, pintados de colores diferentes, porque esto no cambia, ¿sabes? Ahora trabajo en una línea trans, estoy metida porque salí de trabajar en cara al público y tal, me quería meter en una línea trans para estar con personas. Y me he dado cuenta de que la evolución está yendo también, la marea del fascismo también ya nos ha salpicado a nosotras. O sea, dentro de mi línea trans a lo mejor somos 12 personas. Pues han quitado el nombre porque había gente que no quería que pusiéramos línea trans, estaba todo puesto de líneas, Ucrania, no sé qué. Es un centro como de trabajo. La nuestra era el número de expediente. Y yo, revolucionada, me acordé de usted, revolucionada hasta el final, hasta que lo pude recuperar el nombre. Otra, hablo con compañeras, no, yo voto a Vox o a tal. Y yo decía, pero es que esto no tiene sentido. Y me lo decían yendo para el trabajo y dice, pero no te alborotes, Petra. Digo, es que no tiene sentido. Así estuve de mental break, pues por ahora ya se me está pasando,
pero estuve como diciendo, yo prefiero suicidarme, ¿para qué voy a seguir aquí? Esto no tiene sentido, te operas y a lo mejor pasa, la limpiadora te habla con respeto, pero a lo mejor otra te empieza a decir, bueno, pero eres un hombre, o sea, unas cosas, unas barbaridades, y que sea yo de las únicas que está haciendo frente a todo eso, te agotas. O sea, yo poco a poco tengo 39 años y yo no sé si voy a llegar a los 41. Pero no eres la única, ¿eh? No hay muchas como... Ya, yo digo en mi visión, porque eso me lo dicen, pero yo hablo en primera persona porque ya me da cuenta que hablar en general No, se no, puede. no, es verdad. No, yo aplaudo tu sinceridad y me gusta que cada uno hable de su experiencia, porque hablando de tu experiencia estás hablando de la realidad. Claro. Porque tú estás viviendo una auténtica realidad. Claro. Y es muy triste, pero lo que es de tontos es no verlo. Claro. Es que es así, como tal y lo estás diciendo tú. Es que la realidad es muy inculta, la gente es muy soez, la gente es muy bestia. Y yo igual que tú, o sea, yo también, pues cosas como la tuya las he pasado y las sigo pasando. Y claro, lo que es triste es que dices, a ver, yo llevo... Bueno, lo voy a decir. Yo llevo ¿cuántos años aguantando esto? Yo no puedo más. Es que yo digo, bueno, esto pasaba en los 60, esto pasaba en los 70, esto pasaba en los 80, en los 90, en el 2000 y en el 2023. Digo, narices, pero es que siempre estamos igual, porque es que hemos cambiado un poquito. Mira, yo por ejemplo... A peor a veces, porque que haya también mujeres trans que se han revolucionado, que estén ya en la derecha y que estén pensando que es lo mejor. Y aparte, latinoamericanas, o sea, ya dices que ya el grado no es... O sea, ya fuera del privilegio es tener aún menos privilegio. Estas chicas es que se habrán tomado algo, ¿no? Porque, no, a ver si me entienden. Tienen no es... ilusión, mucha fantasía, piensan que son ricas, no lo son, después tal, el fraude bueno. de sí misma, y Claro. entonces va la maldad, como yo digo. Esa es mi reflexión. No tengo nada, voy a dar por culo hasta el final, ¿sabes? No puede ser, sí, porque en el ambientillo nuestro hay de todos los No, colores. nuestro ambiente es el mejor, pero ha llegado Sí. la ola del fascismo también. Sí. No, sí, es verdad. Las mujeres trans que éramos la resistencia a todo, ya también está ya perjudicada. Hombre, yo también te voy a decir una cosa, que yo por ejemplo me acuerdo de las primeras manifestaciones gays del 77 o 77, de las primeras que hubo. Las que dábamos la cara en primera línea éramos las trans. Sí, porque los gays nos echaron, después en el 80 nos echaron de Claro. como bichos raros, vamos a quitaros durante No, muchos no, años. ay no, ahora ya no. O sea, después de que abrimos el camino, luego pues es que hay, la verdad, dentro del colectivo hay unas incoherencias. Esa es la puerta de por donde está entrando el fascismo y por eso hay tantos gays que están votando al PP y no sé, tal. Mira, hablaste del rey. ¿Por qué el rey era así? Su mujer venía su madre era nazi. O sea, la madre eran nazis, alemanes metidos en Grecia que los echaron por nazis. Sí. Y estaban aquí en España, o sea, Sí, eran sí, nazis sí, en España. Sí. O sea, y yo digo, y toda esa incoherencia es... Alemania, toda la gente, ay, Alemania es más civilizada. Yo viví 4 años trabajando de peluquera en Alemania y no escuché gente más racista que los alemanes. Sí, no, a ver, no es un tópico, es la verdad. Y aparte, los alemanes, en cierta manera, cuando rascas un poco, Son nazis. ya te dicen, los españoles no sabéis comer. Porque no sabéis coméis comer, no mal. sabéis trabajar y no Sí. tienen nadie explotada. Y cuando habláis escupís. ¿Cuántas veces me preguntaron a mí en Alemania si yo era puta? Digo, no, yo no soy prostituta, pero hasta que no... Y aquí en España, tal... Digo, no soy trabajadora sexual, pero queréis que sea, porque lleváis conmigo luchando para que me meta o acabe como una loca tirada en el barro. En Badajoz hubiese encantado que hubiera sido una loca tirada por la calle tirando piedras a la gente, que quizá hubiera tenido que hacer eso, perder la cabeza y tirar piedras en un parque. Hombre, Extremadura, es que es tela, Extremadura. O no, una masacre, que eso... por eso me dice muy Hombre, yo lo he comentado en el libro, eso fue horrible, la matanza de Badajoz, o sea, eso fue una Yo soy de la realidad. capital, que yo he pasado de chica todos los días por ese sitio, que ahora le han quitaron eso y hicieron una plaza de toro. Sí. Pero eso fue una canallada tremenda, o sea, eso fue un capítulo
que Franco ya se preocupó de hacerlo olvidar de las mentes de las A mí en Badajoz me han personas. hecho cada putada que entiendo perfectamente cómo se mataron a todos los de izquierda y se quedaron los fascistas. Pues sí. O sea, yo en Badajoz he luchado y me tienen mucho respeto, pero hasta que tienes respeto, te Madre abraza. mía. Sí. Y aquí igual, que aquí Cataluña tampoco está mejor la Uy, cosa. ¿qué me vas a contar a Aquí, mí? pues, si yo hubiera podido, ¿cuántas veces me han dicho, tío, no sé qué, no sé cuánto? Digo, que no sé qué ponerme, ya digo... Mira, yo últimamente estuve en el programa Colapsa de TV3. Bueno, vamos a ver. Yo respeto a todo el mundo, ¿eh? Yo a lo mejor ya no. Bueno, espera. Antes de acabar, digamos, tirando bombas. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, salió Samantha Hudson hace poco. Le hicieron una entrevista como una diosa. ¿Qué opinaba de política? ¿Qué opinaba de esto? ¿Qué opinaba del otro? Bueno, me parece muy bien. Ella es no binaria. Me parece estupendísimamente esta persona. Pero, ¿por qué a mí no me trataron igual? Pues porque eres una mujer trans y no estás como rara. Entonces, claro, nosotras, ¿qué pasa? Que somos cosificadas. Somos monstruos. Somos cosas. Sí, como estos de aquí que hay por aquí. Somos estrellas como estos. Entonces, se nos cosifica. Somos cosas. Entonces, a mí me da mucha rabia porque allí había muchísimos, en las televisiones siempre hay muchísimos del colectivo. Por no decir que casi todos son del colectivo. Porque desde el cámara hasta el director, todos son... Pero son maricones y no son Sí. mujeres trans. Mira, esta palabra a lo mejor puede herir, pero es que es muy diferente la lucha de un homosexual masculino a la que tenemos nosotras. No tiene nada que ver. A ver, la sociedad es muy hipócrita. Entonces, vamos a ver, si tú te ganas la vida y tú, no diciendo ni pío, pasas por hombre o por mujer, pues claro, ¿para qué vas a cantar? ¡Ay, a mí me encanta! ¡Ay, que me vuelvo loca! Claro, no, tú pues tú. O, claro, tú actúas porque sabes que eso te da... Y luego por la noche, pues igual te pones una peluca y te vuelves loca. ¡Ay, maricón! A ver, sí, haylos. Entonces, vamos a ver, claro, si analizamos, yo desde el punto de vista de la libertad, me gusta que todo el mundo haga lo que quiera, pero cuando hay algunos de primera y las demás somos de cuarta, ya no es lo mismo. Aquí hemos de estar todos analizados desde el mismo rasero, pero esto no es así. No, y tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. O sea, yo llevo muchísimo... Mira, yo ya me da igual decir la edad. Yo tengo 60 años, imaginaros, 5 años. Entonces yo he vivido todos los colores. Y yo puedo decirte que del famoso Canal No, donde aquello de Canal No fue horroroso, ¿eh? Claro, si lo descontextualizas, dices, a esta mujer le falta un tornillo. Pero es que si tú ves todo el programa, entiendes por qué yo reaccioné así. A ver, yo os digo la verdad. Yo rompí una copa porque lo que tenía era una copa. Pero si llego a tener una metralleta, me lanzo a tiros, ¿eh? No, sí. Mucha gente te dice, ay, lo de la copa, qué gracioso lo de la copa, güey, qué gracioso. No, de gracioso nada. Yo estaba más que indignada. Es que yo quería romperlo todo. Y si yo en ese momento tengo una metralleta, aquel tío del cristal que se le metió el cristal en el ojo, es que le reviento el ojo. Es la verdad. Yo estaba... Mira, nos habían hecho una encerrona allá todas. Nos trataron de lo peor, diciendo un poco menos que no éramos ni seres humanos, ni personas, que estábamos todas locas desde entrada. Y yo pensando entre mí, madre mía, con lo que yo he luchado y he vivido, que a mí estos sinvergüenzas me estén tratando como una porquería. Yo, antes de hacer la gran catarsis, yo estaba con ella y le digo, Carlos, vámonos, que esto no lo aguanto. Yo no aguanto esto. Y me dice, quédate. Y él tiene como una fuerza tántrica hacia mí. Se ve que me proyectó como algo que yo quedé como hipnotizada. Y entonces el director del programa sí que me dijo, ¿y usted que no ha hablado en toda la noche? Y ahí salió todo. Claro, salió una catarsis, una firme. Que yo luego pensé, madre mía, lo que he armado.
ya no me van a volver a llamar nunca más de las televisiones. Pues ya estaban, al día siguiente ya estaban llamando. Manuela, que has dado mucha audiencia, cariño. Al final les interesa eso. No, pero es triste, ¿eh? Sí, es triste. Es triste porque ellos jugaron verdaderamente con un problema, una sensación de sentirte totalmente ninguneada, humillada, utilizada. Y luego, claro, lo que nos ocurre, o lo que nos ocurría a las que somos más de mi generación, que nos teníamos que ganar la vida. Y claro, había los programas de televisión y tenías que ir a ellos. Pero, Que yo he sido muy selectiva, porque podía haber tenido más rifirrafes con más personas y no lo acepté. Pero Manuela, eso nos pasa a todas. Sí. Yo voy trabajando en la oficina y cuando iba andando por el trabajo diciendo, pero Petra, tranquila. Y yo, porque no puede ser, porque voy a coger, voy a poner la carta de despido, me da igual vivir bajo un puente, pero yo no voy a vivir con gente trans del PP, yo así. Y si hubiese llegado 2 minutos más, a lo mejor hubiese dejado el trabajo y hubiese acabado todo. Así. ¿Quieres pasarle estos dos chicos? Aquí hay una chica ahí, vale, perdón. Muchas gracias, Manuela. Gracias a ti cariño. por tu Ya testimonio, me que ha estado muy interesante, gracias. Hola, Soy un espejo de Manuela. jo, Manuela, abans que res, te parlaré en català per una versió efectiva, entenc el que fas, però per mi ets un referent també i l'oportunitat que tinc de donar-te unes paraules m'apeteix fer-ho en la meva llengua nativa, no? Et volia preguntar dues coses. Una, de fet, no sabia el que has dit de sumar, que em sembla un error polític terrible per a la seva banda, on no falta de respecte. Però la meva pregunta era prèvia, o sigui, la meva voluntat de preguntar-te sobre això era prèvia en aquest comentari, que és conèixer la teva experiència, no, en política institucional i sabent també, no, que dins de tot aquest recorregut artístic, individual i pues volia preguntar-te un poc per els límits, no, que veus en aquestes possibilitats de participació i de canviar les coses políticament des de les institucions. I després, si vols tancar la pregunta ja així, te volia preguntar també, has fet molt aquesta referència, no, de la història que es repeteix, no, i de que has estudiat molt. A mi també m'interessa molt com estudi històric i tal. Te volia preguntar en el moment present i cap a on anem, ja aproximant, no, una miqueta, però què veus vindre i què creus que mos pot fer falta escoltar des de la teva mirada? Mira, jo, sincerament, bueno, ara estic parlant en català. Mira, et parlo en català perquè, aviam, hi ha algú dintre de mi que també me diu que parli en català. Jo te vaig a ser molt sincera. Des de les institucions i des de la política, si vols fer alguna cosa, ja ho tens clar, no pots fer res. Jo he estat en un ajuntament que hi havia un PP i un PSOE, que cada 2 per 3 pactaven entre ells, i jo, que era la tercera opció, mai pensaven en mi, ni mai tenien en compte els meus criteris. Llavors jo, sincerament, us vaig a dir la veritat. Els pobles han perdut la sobirania. En realitat, tot això és un cuento. Sí, els parlaments, tot això és una manera de disfressar-nos de civilitzats. Però fa ja molt de temps que hem perdut les sobiranies i el poder de la democràcia. Llavors, des de les institucions no es pot fer res. I si no, heu de veure el que està passant. Jo el que passa que possiblement jo sí tindria nassos de plantar-me en un congrés i dir les coses pel seu nom. I potser seria conseqüent fins al final. Jo, per exemple, jo critico el que va fer Podemos en el seu moment, quan a mi me despertava un interès, però és que després he anat descobrint moltes coses que no deien la veritat. Jo quan va dimitir el senyor Monedero, vaig veure que jo no ho entenia perquè havia dimitit. Jo, si estic lliure de culpa, no tinc per què dimitir. Quan comences a dimitir és que estàs donant la raó a la gent.
I quan va començar a dividir tanta gent de Podemos, dic, què collons està passant aquí? A vegades el senyor Pablo Iglesias deia alguna cosa que dic, vamos, estem en camí de la revolució. Per exemple, amb una famosa intervenció que ell es va enfrontar amb el Partit Socialista i els hi va dir descaradament, vosotros estáis manchados de cal. I dic, hòstia, bravo, esteu dient una veritat, perquè és veritat, estan tacats de sang el Partit Socialista i el primer que està tacat de sang és el Felipe González, el Gal, era ell conscient, era ell el protagonista de tot això, el terrorisme d'estat. Collons, quan aquest senyor va tenir els nassos de dir-li a la cara amb un congrés, vaig aplaudir aquest fet, però li va durar 5 minuts. Al cap d'un dia es va arrepentir d'haver-ho dit i es va ja quasi com demanant perdó al Partit Socialista. Llavors dic, bueno, noi, on està l'esperit revolucionari? Tu el que ets un tio més comprat i vengut del sistema. I aquí, doncs clar, aquestes coses a mi almenys em decepcionen. Jo aplaudeixo la persona que té una actitud realment trencadora i innovadora, però que la mantingui. Però és que tu veus molt de polítics que fan una gran entrada, però després de l'entrada no hi ha res més. Home, la política no són paraules i parlar molt bé, no, la política són fets. I després veus que els fets no n'hi ha ni un. Jo, per exemple, el que m'ha agradat molt és que parlant col·loquialment d'una puta vegada, després de tant d'anys d'espera, hagi sortit una senyora que hagi parlat dels transsexuals i que això s'hagi posat en tela de judici, que s'ha evidenciat aquesta realitat. Això a mi m'ha emocionat sobre la llei trans. No discutirem la llei trans, no és el moment. És la visibilitat de que existeix unes persones com nosaltres. Això és l'important, que s'ha visibilitat això. Però clar, això, molt bé, ja s'ha visibilitat, però ara s'ha de continuar lluitant. I qui continuarà lluitant? Qui continuarà dient? Qui continuarà raonant les nostres necessitats? O les de tot el col·lectiu en si? I de totes les diferències que hi ha, perquè jo no crec en un o dos o tres gèneres, perquè inclús jo considero que la heterosexualitat també és arbitrària i també és cultural, perquè el ser humà neix sense sexe. El sexe és una pura convencionalitat. Depèn del que hagis viscut, depèn del que hagis passat a la teva vida, o ets una persona, entre cometes, normalitzada, caus amb els estereotipus heterosexuals, o no. Per tant, per mi, inclús l'heterosexualitat és algo també convencional. I respecte al que veig del futur, home, te vaig a ser realista, tots els que estem aquí ens morirem. Tard o d'hora, ens morirem. O sigui, això és l'única realitat que et puc dir. Que triguem un any, vale. Que triguem 30 anys, bueno. Que triguem 50, pot ser. Però tots ens morirem. Per tant, l'únic que et dic és que no pensis tant en conceptes que no existeixen com la humanitat, el mundo, el planeta. No, pensa, yo, ¿qué siento? ¿Cómo vivo? ¿Dónde estoy? ¿Qué me da el Estado? ¿Me apoya? I tu, des de la teva diferència, des del teu jo, fer o no fer. Però amb conceptes tan grans com que serà del planeta, que viene el fin del mundo,
que vamos a acabar con todo, que vamos a pasar más hambre que el tararí. No. Tot és més petit. A part, si nosaltres vivim... En realitat la vida d'un ser humà és 4 dies. Però el que és la història, que viu un ser humà? 70, 80 anys? Són res. Per una pedra que està mils i mils anys allí, quieta, en un camí, doncs imagina el que representa amb nosaltres. Però bueno, com jo crec que el ser humà és un ent metafísic, en realitat no sé ni siquiera si existim. Possiblement no existim. Que és més divertit. Clar. Algú més vol fer alguna pregunta? Vosaltres dos? Hola Manuela. Me encanta todo lo que dices y creo que tu visión del mundo, todo lo que puede decir, todo lo que el contenido de tu libro, creo que me va a interesar mucho. Creo que además puedo coincidir en muchas cosas y bueno, igual que para todas las personas de aquí, pues eres un gran referente. En aquel programa donde hicieron la encerrona, para mí es casi extraído de ahí muchos mantras que me ayudan en momentos malos, y recordar aquellas palabras icónicas pues me ayuda a sobreponerme. Me interesa muchísimo tu visión sociológica o tu visión tu análisis del mundo, pero me quedo con ganas también de conocer tu visión un poco cosmológica, tu cosmogonía en cuanto a que somos entes metafísicos, y yo espero que nos regales un segundo libro donde hables de esta dimensión quizá menos terrenal y de creencias o no, pero donde puedes hablar de tus ideas de trascendencia. Encuentro un estado tántrico, sobre todo en el arte. Y te voy a concretar más. Mira, ahora está, bueno, muy desvirtuado, ¿no? Las películas de Walt Disney, esas películas, las primeras que él hizo, Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente. Mira, yo no voy a decir, ni voy a decir que son películas que ayuden a la mujer, porque sí que es verdad que tienen un componente muy fuerte que apoyan el patriarcado. Pero yo recuerdo una persona muy pequeña, de 5, 6 años, en una España muy gris, muy fea, de una España que me tenía totalmente torturada. Y recuerdo que cuando yo veía a la Blancanieves, era la paz, era conocer la paz, era conocer el alma, era saber que sí existía algo más que ese vacío en el que vivíamos. Y yo ahora he vuelto a redimirme con estas películas y he prescindido de todo lo que la voluntad de poder me dice en contra de ellas. Y he vuelto a ser esa niña de 5 y 6 años que se embelesaba con esa feminidad de ese personaje que se movía con esos movimientos tan perfectos, esos fondos, esos bosques, esas raíces, esas hojas, esos ríos, esos claros de luna, esos castillos. Y luego el canto de Blancanieves con esos trinos de soprano, coloratura. Yo en ello me redimo, en ello mi alma se alza, levito. Yo levito con el arte. Es lo que
me hace sentirme tántrica. Y lo encuentro en muchos autores, claro. Por ejemplo, con Salvador Dalí, sobre todo en su época mística, ¿no? Y luego, pues, con un grandísimo ilustrador que a lo mejor vosotros no conoceréis, que se llamaba Joan Ferrandis, que hacía unos dibujos, Antonio Ferrandis, que hacía unos dibujos de unos angelitos y hacía unos cuentos troquelados. Y yo era feliz con esos cuentos y yo lo llegué a conocer. Nos presentamos un amiguito mío, José Luis Lorite, y yo. Éramos dos criaturas de 11 años o 10 años. Y me acuerdo que fuimos con todo nuestro cariño a visitarlo, porque para nosotros era un grandísimo referente. Y fue tan mágico descubrir ese universo de pintura, de sus dibujos que tenía en su estudio, descubrir que tenía muñecos. Y esas sensaciones son las que me han hecho a mí ser tántrica y creer que somos seres metafísicos. Y a día de hoy es lo que me hace seguir adelante hasta que me llegue mi vida, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una parte romántica y linda y bella en este mundo. No sé, a lo mejor hay gente que no valora el arte, pero yo considero que una sociedad, el arte es lo que más tiene que valorar. La música, los instrumentos, conocerlos. España, por culpa de un franquismo, no se nos preparó culturalmente. No hubo una cultura musical, no hubo una cultura. Por eso yo me quejo de la historia, porque por culpa de esa historia no hemos podido sacar a lo mejor nuestra parte mágica, y a lo mejor por culpa de esta historia solamente hemos sacado el demonio. Porque en esta sociedad interesa el demonio, no interesan los ángeles. Gracias. Y tú has puesto el ejemplo de Blancanieves. Para muchísimas personas tú eres una musa, eres como el ejemplo de Blancanieves, pero lo has sido tú para nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti.